Cordial saludo. Bienvenidos una vez más a JCH Divulgación Jurídica, donde encuentran como otros temas legales de interés. Continuamos con el estudio de la Constitución Política de Colombia, analizando en particular el artículo tercero de la misma, que nos dice que la soberanía reside exclusivamente en el pueblo. Comencemos por leer lo que nos dice ese artículo tercero de nuestra Carta Magna respecto a ese importante concepto de la soberanía popular y posteriormente intentaremos aproximarnos a una explicación que nos permita entender que no se trata solo de una frase bonita y grandilocuente acuñada por el constituyente del 91, sino que tiene una profunda carga política y filosófica. Miren ustedes lo que nos dice el artículo tercero de la Constitución de 1991. Artículo tercero, abro comillas. La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes en los términos que la Constitución establece. Cierro comillas. Comencemos entonces por entender qué será eso de soberanía popular. Y en ese sentido, digamos que se trata de un concepto según el cual el poder político emana directamente del pueblo. Los ciudadanos tienen un papel central en la toma de decisiones políticas, ya sea participando directamente en referendos u otros mecanismos de consulta, o eligiendo representantes responsables ante la sociedad y sus electores. Aunque para algunas personas esto puede parecer muy normal y hasta obvio, lo cierto es que con la Constitución de Colombia de 1886, es decir, con nuestra anterior Constitución, estábamos regidos por el concepto de soberanía nacional, según el cual esta soberanía residía en la nación como un ente abstracto. Esto significaba que el Estado representaba a la nación en su conjunto, sin tener en cuenta la participación directa de los ciudadanos. Además, escuchen esto, los representantes elegidos no tenían una responsabilidad directa con los ciudadanos y no estaban obligados a rendir cuentas. Miren ustedes lo que nos dice el profesor Mario Madrid en la Constitución comentada por la Comisión Colombiana de Juristas respecto a este importante tema. Abro comillas, la nueva Constitución abandona la doctrina de la soberanía nacional y se aparta notoriamente de los rígidos principios tradicionales del gobierno representativo. En la Constitución de 1991 se han introducido los principios de soberanía del pueblo, mandato representativo, revocación del mandato y derecho de sufragio, dentro de una orientación reiterada del constitucionalismo contemporáneo, cuando el constituyente colombiano afirma que la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, reconoce a éste como fuente de una potestad de gobierno indivisible y perpetua, caracterizada por sus cualidades de exclusividad, autonomía y plenitud. Cierro comillas. Hasta ahí la cita del doctor Mario Madrid en la Constitución comentada por la Comisión Colombiana de Juristas. Pero en este punto de nuestra explicación, considero pertinente que revisemos también lo que nos dice la Honorable Corte Constitucional de Colombia en la sentencia C-245 del 96 respecto a este concepto de soberanía popular. Abro comillas. El constituyente del 91 introdujo en el artículo tercero de la Carta Política un cambio de profundas implicaciones tanto políticas como constitucionales, al establecer que la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. Igualmente, en el artículo 133 estableció que los miembros de los cuerpos colegiados de elección directa representan al pueblo y deberán actuar consultando la justicia y el bien común. Este mismo artículo agrega, el elegido es responsable políticamente ante la sociedad y frente a sus electores del cumplimiento de las obligaciones propias de su investidura. Dicho cambio, no olviden que, continúo con las comillas, nos dice la Corte, implica ni más ni menos que la adopción del concepto de soberanía popular y por ende la sustitución del concepto de soberanía nacional, que en la tradición constitucional colombiana venía figurando desde las primeras constituciones de la República y que la de 1886 consagraba también en su artículo segundo. Cierro comillas. Hasta ahí la cita de la Honorable Corte Constitucional respecto a este importante tema. Pueden ver ustedes cómo tanto el doctor Madrid como la Honorable Corte Constitucional nos explican con toda claridad
lo que implica este artículo tercero de la Constitución Política de Colombia que venimos estudiando, pues ponen de relieve cómo los colombianos tenemos derecho a un papel más activo y directo en la toma de decisiones políticas y en el control del ejercicio del poder público. Antes de terminar este podcast, considero permanente hacer una especie de llamado de atención a las personas que me escuchan, como lo he hecho en otros podcasts anteriores, en el sentido de poner en evidencia cómo la Constitución y las leyes de nuestro país nos permiten asumir un rol más protagónico en las decisiones políticas que toman nuestros representantes. Por lo que tengo que decir que no es cierto que la ciudadanía no pueda hacer nada contra las decisiones de los políticos, como constantemente se dice en las reuniones de amigos y familiares. Cosa distinta es que muchos ciudadanos prefieren quejarse en la comodidad de sus casas de lo que ocurre en el país en lugar de involucrarse en los asuntos públicos a través de mecanismos como los referendos, plebiscitos, consultas populares, cabildos abiertos, revocatorias al mandato o algo tan simple como enviar un derecho de petición exigiendo que las autoridades cumplan con los deberes que les impone la Constitución y la ley. Para terminar esta explicación, quise traer otro aparte de la sentencia C-245 de 1996 de la Corte Constitucional, en el que se destaca que el cambio del concepto de soberanía nacional al de soberanía popular no se trata de un simple cambio cosmético, por así decirlo, sino que trae consigo trascendentales cambios para nuestra siempre perfectible democracia. Corte Constitucional, sentencia C-245 del 96. Abro comillas, la anterior modificación no es simplemente de carácter semántico. Ella tiene serias implicaciones tanto de orden jurídico como de orden práctico. Bajo esta nueva concepción se da cabida a instituciones como la revocatoria del mandato de los elegidos, consagrada en la Constitución de 1991 en los artículos 40, numeral 4, 103 y 259, y a una más directa participación de los ciudadanos a través de mecanismos como el referendo, el plebiscito, la iniciativa legislativa y el cabildo abierto, consagrados en varios artículos de la Constitución. Lo que el constituyente de 1991 buscó con la consagración de la soberanía popular fue, en últimas, ampliar en la mayor medida posible los espacios de participación democrática del pueblo en la toma de decisiones que tengan incidencia tanto nacional como regional y local, y también en el control del ejercicio del poder público de los gobernantes, entendiendo este término en su sentido más amplio. Así lo establece con toda claridad el artículo 40 que consagra el derecho a la participación. Artículo 40. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Cierro comillas. Hasta ahí esa cita de esa importantísima sentencia de la Corte Constitucional en la que nos hace total claridad respecto a las diferencias de la Constitución de 1886 y el concepto de soberanía nacional a la de 1991 y el concepto de soberanía popular. Ahí estaba entonces este importantísimo tema de la soberanía popular y sus profundas implicaciones jurídicas y políticas. Hemos llegado al final de esta explicación. Espero que este tema haya quedado claro y que sea de utilidad para todos ustedes. Los invito a darle like si están escuchando este podcast en Facebook o YouTube o a calificarlo si lo están haciendo en Anchor o Spotify. No olviden compartir esta información para que muchas más personas sigan aprendiendo derecho con nosotros. Muchas gracias.